Buenos días, que Dios les bendiga. Es una bendición poder estar acá en esta mañana y con la oportunidad de compartir la enseñanza en esta hora. Quiero que pueda ubicarse en el libro de Nehemías, por favor, el capítulo 1. Vamos a utilizar, aunque ahí sí vamos a utilizar esos versículos, también me gustaría que pudiéramos tomar algunos versículos de otros capítulos que van a estar más adelante. Específicamente vamos a usar algunos versículos desde el capítulo 1 y hasta el capítulo 6. No son todos, pero sí vamos a estar dentro de esos 6 capítulos. Si anda la Biblia puede acompañarme y puede ir siguiendo el texto. Muy bien, quiero contarle que el libro de Nehemías muestra cuánto puede lograr Dios a través de la fidelidad de los que le obedecen. Y también demuestra cómo afrontar los grandes desafíos, a pesar de las dificultades y peligros que aparentemente son imposibles. El libro de Nehemías es un gran ejemplo de perseverancia, de fe, de confianza en el Señor y también de lo poderoso que puede ser creer que Dios hace hasta lo imposible en la vida de las personas que confían y creen en Él. Quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que cree y confía en el Señor? Estoy seguro que entonces Dios puede hacer algo impresionante en su vida, con los suyos, a la gente que usted ama. Estoy seguro que el Señor puede hacer algo impresionante en su vida. En la historia del pueblo de Israel hubo al menos 2 momentos en donde el pueblo de Israel fue tomado cautivo por alguna nación extranjera a causa de la desobediencia del mismo pueblo de Israel. Y Nehemías cuenta la historia del regreso de parte del pueblo de Israel en una época de cautiverio, después de haber sido cautivos por el pueblo de Babilonia. Específicamente hubo 3 regresos después de la libertad del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? No sé si ha tenido la oportunidad, pero Daniel explicó o contó en el libro de Daniel que él estudiando se dio cuenta que ya el tiempo el cautiverio había terminado y entonces él comenzó a proclamar que ya era hora de la libertad. A partir de ese momento hubo 3 regresos de ese cautiverio. El primero se da con Zorobabel y Josué. Eso está en Esdras. Ese fue el retorno de algunos de los judíos de Babilonia a Israel. El segundo fue por parte de Esdras, el libro anterior el libro anterior a Nehemías, y el tercero fue guiado precisamente por Nehemías. Le cuento esto para que sepa en dónde está ocurriendo la historia. La historia está ocurriendo en un momento en donde hay gente que ya había regresado hasta Israel o a Judá, en aquel entonces se conocía así, o en ese momento se conocía así, y habían algunos que todavía no lo habían hecho. Entonces Nehemías está dentro de los que no habían viajado todavía. Déjeme contarle también que durante el tiempo del cautiverio de Israel, el liderazgo mundial pasó de manos de Babilonia al imperio persa. Y entonces, cuando el pueblo de Israel fue cautivo, fue por el imperio de Babilonia. Pero durante el tiempo del cautiverio, Babilonia fue vencido y fue tomado por el imperio persa. Entonces ahora Nehemías está siendo dirigido por los persas. Y ahora sí, eso es como un recuento de lo que está ocurriendo antes de lo que ocurre específicamente en el libro de Nehemías. Muy bien, ahora sí. El primer versículo que quiero que leamos es el versículo 3, 1:3, por favor, que dice de la siguiente forma. Resulta que Nehemías se encontró con algunas personas que fueron a Judá y entonces le trajeron un reporte de cómo estaba la situación allá. Y escuche cómo estaba el asunto por allá en aquel entonces. Me dijeron, dijo Nehemías,
las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Imagínense el caos entonces y la situación difícil que está viviendo el pueblo de Judá en aquel entonces, y la sorpresa que se lleva Nehemías cuando él pregunta: ¿y cómo están nuestros hermanos allá en Judá? Que yo supongo, imagino que Nehemías pensó: ya están en libertad, ya fueron libres, y entonces ellos deben de estar viviendo una vida diferente, ya no son esclavos, ya no se les dice qué tienen que hacer. Y entonces yo me imagino que Nehemías esperaba un reporte totalmente diferente al que le dieron. Nehemías, las cosas no están bien, los que regresaron están en grandes dificultades, viven en desgracia, y tras de eso la muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Un paréntesis aquí. ¿Alguna vez usted le ha preguntado a alguien que cómo le va y cuenta un reporte, algo así? No, usted no tiene idea cómo me está yendo. O es más, ¿alguna vez usted ha tenido que contestar a una respuesta de cómo le está yendo algo similar a esto? Y a lo mejor usted ha sentido el deseo de contestar: me está yendo bien, pero usted sabe que por dentro las cosas no están tan bien. ¿Alguna vez le ha pasado? Que ha tenido dificultades, que ha tenido problemas, que ha tenido alguna circunstancia que usted no espera y tal vez le está afectando su vida realmente. Porque seamos sinceros, hay momentos en la vida en la que usted y yo vivimos situaciones difíciles que no queremos vivir, que no queremos atravesar, pero son la realidad. Y entonces usted puede decir: no, me está yendo bien, pero tengo un dictamen médico que dice que tengo una enfermedad. Y eso es real, eso no se lo inventó nadie. Eso es real. Yo fui y me hice los exámenes y dice que tengo esto. O su mamá tiene algún problema físico, o su hermano tiene algún problema físico, su hijo, su hija tiene algún problema físico. Y entonces usted, al escuchar que alguien le pregunta: ¿cómo le está yendo? ¿Cómo están las cosas? Usted a lo mejor quiere decir que bien, y a veces a lo mejor hasta lo hacemos, decimos: bueno, me está yendo bien. Pero la realidad es que a veces las pruebas, las circunstancias difíciles y lo que estamos atravesando dicen otra cosa. Es lo que está ocurriendo en el pueblo de Israel. Las cosas no están bien. Y entonces el reporte es: viven en desgracia. Eso no es fácil entenderlo. Ahora, quiero contarle que el reporte indica que las murallas están caídas y que las puertas fueron consumidas por el fuego. Un detalle acá: en aquel entonces era sumamente importante que las ciudades principales estuvieran rodeadas por una muralla. ¿Por qué? Porque eso les daba la sensación de seguridad que podían experimentar estar dentro de una ciudad fortificada. Usualmente ponían personas en la parte de arriba de las murallas para que pudieran vigilar lo que estaba ocurriendo fuera de las murallas y también pudieran velar por lo que estaba ocurriendo adentro. Entonces, en aquel entonces, para las ciudades importantes, las ciudades principales, tener una muralla era importante, era necesario, era obligatorio, por un asunto de seguridad, por un asunto de protección. Así que cuando ellos dicen: la muralla está caída y las puertas fueron consumidas por el fuego, lo que en realidad están diciendo es: estamos desprotegidos, no tenemos confianza, no nos sentimos seguros, porque nada nos está rodeando, nada nos está protegiendo. Así que esto era muy importante para ellos, que hubiera seguridad y que hubiera una muralla alrededor. Pero eso no está ocurriendo así, fue destruido. También tenemos que recordar que el pueblo de Israel está viviendo esto porque ellos desobedecieron a Dios. Y no fue porque Dios quiso castigarlos por alguna razón. Simplemente Dios les había dicho a ellos: si ustedes obedecen mis mandatos, si ustedes atienden a mi voz y cumplen los mandamientos que yo les he dejado a ustedes, entonces les va a ir bien.
y yo voy a estar con ustedes y no me voy a olvidar de ustedes. Pero si ustedes me desobedecen, yo tengo que apartarme. No puedo estar ahí porque si me obedecen están haciendo lo contrario a lo que les pedí. Y entonces el pueblo de Israel tuvo que vivir esto a causa de su desobediencia. Pero tengo una noticia para usted, que también fue una noticia para Israel en aquel entonces. Dios no olvida para siempre. Él puede que tenga que hacer y ejercer su disciplina y porque no, por amor lo hace, porque nos ama, pero eso no es para siempre, porque al final es más grande el amor del Señor que cualquier otra cosa que Él sienta por sus hijos y por su pueblo. ¿Está de acuerdo? Dele un aplauso al Señor, está bien. Dios no es injusto y Él no castiga porque quiere hacernos daño o porque quiere hacer daño, sino porque nos ama. Hay unos pasajes en el libro de Lamentaciones que a mí me gustan mucho, quizás son algunos de mis pasajes favoritos de la Biblia, y está en el capítulo 3, 31, que dice así: pues el Señor no abandona para siempre. ¿Alguna vez usted y yo nos hemos sentido solos? Probablemente. ¿Alguna vez usted y yo nos hemos sentido pecadores? Probablemente, y quizás hemos sentido que el Señor no está ahí cerca como usualmente lo hace. Pero la Biblia dice: el Señor no abandona a nadie para siempre. El versículo 32 dice: pues aunque trae dolor, también muestra su compasión debido a la grandeza de su amor, que dice inagotable. Usted y yo podemos estar seguros que el amor de Dios no se agota. El amor de Dios es insaciable, incansable, es más grande de lo que usted y yo podemos imaginar. Y tengo una noticia para usted: ese amor está disponible para usted y para mí. Para todo aquel que abra su corazón al Señor, ese amor también está para el que lo quiera. Devolvámonos a algunos versículos. Del versículo 21 dice así: no obstante, me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso digo, el Señor es mi herencia, por tanto en Él esperaré en Él. El versículo 25 dice: el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Y el 26 dice: por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. ¿Está en alguna prueba? ¿Está en alguna circunstancia difícil? Yo tengo que decirle esto: el Señor viene a rescatarle, porque Él no se ha olvidado de usted. Él está con usted y lo estará todos los días de su vida y hasta el fin del mundo. Eso lo ha prometido en la Biblia. Dele un aplauso al Señor. Esa es una promesa. Esa es una promesa que tiene el Señor para todos nosotros hoy, los que creen y confían en Él. Su amor inagotable. Su amor inagotable. A veces nos equivocamos y sí, porque no somos perfectos. Fallamos. A veces le hemos dicho al Señor: no lo voy a volver a hacer. Y al día siguiente no, 5 minutos después lo volvemos a hacer. Usted y yo somos imperfectos, cometemos muchos errores, pero el Señor nos ama no porque vayamos a ser perfectos. Nos ama porque somos sus hijos. Y eso quiere decir que Él va a estar ahí disponible para nosotros siempre. Regresando a Nehemías y lo que ocurrió después entonces. Resulta que cuando Nehemías escucha las noticias de lo que está ocurriendo en Judá, la actitud y la reacción de él es una reacción de mucho dolor. Él, en los versículos del 4 en adelante, del 4 y hasta el 11, Nehemías dice que llora profundamente, se entristece profundamente, empieza a orar y empieza a ayunar y empieza a clamar a Dios por lo que está ocurriendo. Y entonces Nehemías reconoce que el pueblo se ha equivocado y dice: Señor, hemos fallado, hemos pecado, nos hemos equivocado, nos apartamos de ti. Pero también entonces Nehemías recuerda esto que estamos hablando, que Dios no abandona para siempre, que Dios ha prometido estar ahí. Entonces él hace una
una oración pidiéndole al Señor que le dé fuerza, que le dé ánimo para ir a ayudar a aquella gente. Él no tenía que hacerlo. Él no era responsable de esto, pero él sintió un llamado de hacer algo. Y yo quiero decirle algo importante para usted y para mí. Cuando recibimos de Dios, cuando vivimos en la presencia de Dios, cuando hay algo que nos mueve a amar y a buscar a Dios, siempre también nos va a mover a hacer algo. Es decir, la presencia de Dios y el llamado de Dios es algo que ocurre, que provoca la acción, que provoca el hacer algo. ¿Sabe por qué? Porque lo que recibimos de parte del Señor, a nuestro alrededor la gente debería de conocerlo y saberlo también. Eso que usted y yo disfrutamos, eso que usted y yo vivimos cada vez que leemos la palabra, o cada vez que oramos, o cada vez que escuchamos la voz de Dios, eso es digno de compartirlo. Y tal vez usted tenga algún vecino, tal vez tenga algún amigo, algún familiar que necesita escuchar que hay esperanza en Jesús, que hay esperanza en Dios a pesar de lo que esté viviendo. Porque fue lo que le ocurrió a Nehemías. Nehemías sintió que debía de hacer algo. El versículo 11 dice, del capítulo 1: oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Nehemías entonces, en su profundo dolor, trata de pedir un permiso. Ahora, el ser copero del rey significa que no es que le hacía los copos, ¿verdad? Y los granizados, no tiene nada que ver con eso. El ser copero del rey era la persona, era un puesto muy importante, déjeme decirle, porque era un puesto de mucha confianza, porque él era el encargado de probar la comida del rey y el vino que le era reservado al rey. Cualquiera diría, qué bueno, ¿verdad? Qué fino ese puesto, qué interesante. No, era muy peligroso también, porque significaba que si Nehemías se moría, el rey no podía comer ni tomar nada de eso. Era la persona encargada de asegurarse que la comida que le estaban haciendo al rey no estuviera envenenada. Así que imagínense, lo contrataron para que probablemente se muriera en algún momento por comer, ¿verdad? Era un asunto extraño. Pero déjeme decirle que era un puesto de mucha confianza, no podía ser cualquier persona ahí. Así que esto habla de la confianza que el rey tenía en Nehemías. Tenía un puesto de confianza, tenía un puesto de honor en aquel entonces. Resulta que como Nehemías escucha estas noticias de su pueblo, se presenta al rey a servirle y ayudarle como siempre lo hacía, pero triste. Y eso era peligroso porque no podía presentarse triste delante del rey. El rey lo nota y le pregunta a Nehemías, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nehemías le cuenta, mi pueblo está en problemas, mi pueblo está triste, mi pueblo está angustiado y yo creo que debo de ir a ayudarles. Nehemías está jugando su vida al decir eso. No solo porque no podía, no era como nuestros días, que nosotros a lo mejor pedimos vacaciones al jefe y el jefe nos da un par de días de vacaciones para ir a visitar a algunos amigos. No era como nuestros días. Él tenía que estar ahí, tenía una responsabilidad con el rey. El rey tampoco estaba en la obligación de darle permiso, porque tras de eso, el permiso que le estaba dando era para que fuera a construir murallas, para que fuera a levantar otra vez la edificación de aquella ciudad. Eso era hasta peligroso para el rey, porque si Nehemías y el pueblo de Israel lograban hacer eso, ¿qué tal y si después se rebelaban contra los persas? Entonces no tenía sentido lo que estaba ocurriendo, pero Dios puso gracia en la vida de Nehemías y el rey le concedió el permiso. Y entonces Nehemías se fue a tratar de ayudar a construir, a reconstruir la ciudad, principalmente las murallas y las puertas que protegían la ciudad. Nehemías llega al pueblo de Israel y efectivamente se encuentra con toda aquella calamidad y con todo aquel asunto problemático, pero entonces
empieza a llamar la atención de las personas y empieza a llamar a algunos para que puedan ayudarle y les recuerda que Dios está con ellos y empieza a transmitir ánimo, empieza a comunicar que Dios está con ellos, empieza a recordarle al pueblo que ellos son un pueblo escogido por Dios, que no están solos, que tienen la oportunidad de hacer algo nuevo otra vez. Y entonces él empieza a hacer una voz positiva, a hacer una voz profética en medio de aquel lugar, y entonces la gente se anima y comienzan a llegar personas, algunos hasta con algunos rangos de importancia en medio de aquel lugar, y empieza la construcción y el pueblo otra vez toma vida y empiezan a construir las murallas y el asunto empieza a cambiar, y en algún momento algunos tuvieron envidia. Y en el capítulo 2, versículo 19, encontramos algunos que empiezan a criticar lo que Nehemías está haciendo. Y dice el versículo 19: sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan, está diciendo Nehemías, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo? Menospreciando lo que estaban haciendo. Preguntaron: ¿se están rebelando contra el rey? Más adelante en el capítulo 4 y versículo 1 también, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Tobías el amonita que estaba a su lado comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Oiga lo que estaba ocurriendo. El pueblo necesitaba reconstruir las murallas, pero se levantaron unos porristas a decir que no era posible. Se juntó gente que ni siquiera sabemos de dónde venían, ni siquiera sabemos si tenían que estar ahí, pero comenzaron a criticar lo que Nehemías y el pueblo estaba haciendo. Siempre habrá gente a nuestro alrededor que no crea lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Siempre habrá gente a nuestro alrededor que van a criticar lo que Dios quiere para nosotros. Y usted y yo tenemos la responsabilidad, usted y yo tenemos el compromiso de escuchar la voz de Dios o de escuchar a aquellos que no entienden lo que estamos viviendo. Y esto es una tónica en muchas historias de la Biblia. ¿Se acuerda de Noé cuando lo mandaron a construir un arca? ¿Se acuerda de José cuando hablaba con su familia y le decía a su familia: el Señor me habló por medio de sueños? ¿Se acuerda de los fariseos cuando le decían a Jesús que estaba loco, que estaba endemoniado? Le decían a Jesús. ¿Se acuerda de los amigos de Job cuando Job estaba en una tribulación, en una prueba seria, y los amigos que llegaron a ayudarle lo criticaban y le decían: probablemente por todos los pecados que has cometido es que Dios te está castigando? Siempre hay gente a nuestro alrededor que podría tratar de confundirnos. Estos hombres le estaban diciendo a Nehemías: ¿para qué lo estás intentando otra vez? ¿Para qué estás haciendo esto? Nadie te dijo que lo hicieras. No es necesario que lo hagas. No es que esto tiene mucho, esto requiere mucho esfuerzo. Esto requiere de mucho tiempo. Esto no es, nadie le dijo a usted que lo hiciera, Nehemías. La gente le estaba diciendo a Nehemías: olvídese de esto, no es necesario. ¿Para qué? Van a haber algunos que nos digan en algún momento: ¿para qué sigue orando? ¿No lo ha hecho ya suficiente y todavía no ha respondido Dios? Van a haber algunos que probablemente digan: ¿para qué sigue predicando? ¿Para qué sigue teniendo una vida diferente a la de los demás? Si de todas formas el mundo está complicado, el mundo está
está enredado? ¿Para qué sigue siendo diferente? Probablemente haya gente a nuestro alrededor esperando que nosotros nos devolvamos en el camino. Así como algunos ya se han devuelto, probablemente hay gente a nuestro alrededor que está esperando que fallemos, que caigamos, que desfallezcamos. Pero usted y yo debemos de entender que esto no lo hacemos por la gente. Usted y yo amamos a Dios no por la gente. Usted y yo seguimos a Dios no por lo que otros digan. Usted y yo seguimos a Dios por las promesas que Él ha dado a nuestra vida, por lo que Él ha dicho que va a ocurrir en nuestra vida, por lo que Él ha dicho que va a ocurrir en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en Costa Rica. Por lo que Él ha dicho que va a hacer, es que usted y yo lo seguimos insistiendo, lo seguimos haciendo y no vamos a parar. No vamos a parar por lo que otros digan. Solo vamos a escuchar la voz de Dios. Solo vamos a escuchar lo que su palabra dice. Y si su palabra dice que Él está con nosotros, adelante, que no hemos terminado. Adelante, que todavía falta por hacer. Buscar y alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida generalmente está cuesta arriba. No va a ser fácil, no va a ser sencillo, no va a ser algo como nada. Va a costar, va a costar. Jesucristo mismo entregó su vida porque era un sacrificio que debía de hacer. Le costó su propia vida. Y yo tengo que decirle hoy que alcanzar lo que Dios ha prometido para su vida, alcanzar lo que Dios ha prometido para usted no va a ser fácil, va a ser cuesta arriba. Y va a haber gente que le va a desanimar, va a haber gente que le va a tratar de hacer una zancadilla. Pero yo quiero decirle que hay un propósito que usted y yo debemos cumplir. Estamos en esta tierra no solo para ir a trabajar, no solo para tener una familia. Estamos en esta tierra porque Dios nos puso en el lugar donde estamos. Usted está en ese trabajo porque Dios le puso a hacer algo, le encomendó algo por hacer en ese trabajo. En su familia Dios lo puso a usted, la puso a usted porque algo hay que hacer ahí. Eso es lo que usted y yo debemos de creer, que algo Dios todavía falta por hacer y nos ha escogido a nosotros para que se haga. No puede ser diferente. ¿Sabe por qué? Porque si el plan de Dios para usted y para mí era solamente que lo aceptáramos como Señor y Salvador, yo creo que ya nos hubiéramos ido de la tierra, ¿no? Porque ya lo cumplimos. Falta algo más por hacer. Yo no sé qué es lo que le corresponde a usted. No sé qué es. Si usted está sirviendo en algún área en esta iglesia, quiero preguntarle, ¿qué falta por hacer todavía? ¿Ya lo terminó? Lo que Dios podía hacer con su vida, lo que Dios, los sueños que usted tenía en el inicio de su servicio, ¿ya se cumplieron todos? ¿Ya se completaron todos? Pues si no es así, entonces no desfallezca. Pues si no es así, entonces inténtelo. Yo admiro a toda esa gente que anda en la calle, que va a los GCs debajo de la lluvia cuando están enfermos. Yo admiro a toda esa gente que viene a servir cuando tienen problemas en su casa, cuando están deseando que alguien les ayude, pero aún así su esfuerzo y el llamado que Dios ha puesto en su corazón no los deja desfallecer y lo siguen insistiendo, lo siguen haciendo. Yo le aseguro que eso tiene una recompensa. Yo le aseguro que tal vez aquí en la tierra no veamos algo como recompensa, pero yo estoy seguro que todo eso el Señor lo ha visto. Todo eso el Señor lo ha visto, y recompensa habrá para los que sean esforzados y valientes y lleguen hasta el final lo que la obra debe de hacer en sus vidas. Se lo aseguro porque está en la palabra de Dios. Es lo que está viviendo Nehemías también. Nehemías está en un punto en el que dice: hay mucho que hacer, hay mucho trabajo por hacer, hay mucho por qué construir, falta gente, faltan herramientas, falta dinero. Y tras de eso había gente a su alrededor diciéndole: no siga, no se esfuerce tanto. De por sí vea esa muralla que está construyendo, hasta un zorro la bota, le dijeron. Pero Nehemías estaba ahí no porque quería quedar bien con la gente, estaba ahí porque Dios lo había movido a hacer algo.
si no ha terminado la parte suya, en donde quiera que usted esté, en su familia, en su trabajo, y donde quiera que tal vez usted sienta que es esto, aquí en el servicio, en la iglesia, no desfallezca. ¿Le parece? Hágame el favor y dígaselo al que está a la par. No desfallezca. Dígaselo al que tiene a la par. No desfallezca. Inténtelo otra vez. Sígalo intentando. Sígalo intentando, dígale. Todavía falta camino. Otro detalle que encontramos en la historia está en el capítulo 4, versículo 15. Se soltó el rumor en aquel entonces que las naciones y los pueblos que estaban cerca de Nehemías y de la construcción que estaban haciendo los iban a atacar porque no querían que reconstruyeran el muro, las murallas. Se soltó el rumor y entonces Nehemías tuvo que cambiar la estrategia. Y me impresiona mucho lo que Nehemías decidió hacer, porque él dijo: vamos a seguir construyendo, pero vamos a modificar la estrategia porque no se nos puede olvidar algo. Y es lo que encontramos en estos versículos 15, 16 y 17. El 15 dice: cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y de que Dios mismo los había frustrado, entonces volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Sin embargo, de allí en adelante solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras la otra mitad hacía guardia con las lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá, y el versículo 17 dice: se colocaron detrás de Judá, bueno, etcétera, lo que decía el anterior. Edificaban la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, pero escuche lo que dice ahí: sosteniendo con una mano la carga y con la otra el arma. ¿No le parece eso impresionante? ¿No le parece eso un reto a usted y a mí en nuestros días también? Con una mano la carga. ¿Sabe qué interpreto yo por lo que está diciendo eso? Con una mano ellos seguían haciendo lo que les tocaba. Con una mano ellos seguían trabajando en lo que Dios les había dicho que debían de trabajar. Con una mano ellos seguían predicando, si lo tomáramos para nuestros días hoy. Con una mano ellos seguían haciendo el plan y el propósito de Dios que había asignado para sus vidas. Pero ¿qué dice? Que tenían en la otra mano un arma. ¿Sabe qué es lo que quiere decir eso? Que entonces tenían que estar atentos, tenían que estar con los ojos abiertos, no podían descuidarse, porque aunque estaban trabajando y estaban haciendo lo que Dios les había dicho que hicieran, con la otra mano ellos entendían que los podían atacar, que alguien podía llegar y podía atacarlos. Y entonces yo tengo que decirle hoy: usted y yo tenemos una responsabilidad, la de hacer nuestro trabajo, pero no descuidarnos. La de hacer nuestro trabajo, pero no descuidarnos. ¿Sabe por qué? Porque sí, es cierto, hay un enemigo que quiere que caigamos también. Hay gente que probablemente nos está criticando porque quiere que caigamos también. Pero yo le puedo decir lo siguiente: con una mano usted y yo debemos de seguir haciendo nuestro trabajo y con la otra no descuidarnos. No deje de leer la Biblia, no deje de orar, no deje de hacer su mejor esfuerzo por hacer bien las cosas. No lo deje de hacer, no lo deje de hacer, porque esa es la estrategia ahora. Con una mano inténtelo y con la otra crea que el Señor lo va a cumplir, crea que el Señor lo va a hacer, crea que el Señor está allí ayudándonos. Él nos va a proteger. Si alguien nos ataca, se las verá con el Señor. Si alguien quiere hacernos daño, se las verá con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no estamos solos y no lo vamos a estar nunca. Él prometió que va a estar con nosotros. Me sorprende y me anima saber que la estrategia funciona. Que la estrategia, cuando fue dada por Dios,
es la correcta. Eso quiere decir que los problemas no significa que ya todo se acabó. Eso quiere decir que ese dictamen que le decía que estaba en la mañana, ese dictamen que tal vez le dije al principio que usted pueda tener o que pueda conocer, o esa deuda que usted tenga ahí que tal vez le está incomodando su vida, o ese problema con su hijo, ese problema con su papá, ese problema con su mamá, ese asunto en el liderazgo, lo que sea, no quiere decir que ya las cosas llegaron al final, porque la estrategia dice que tenemos que estar atentos, sin dejar de hacer y confiando en el Señor, sin dejar de hacer y creyendo lo que el Señor va a hacer. Es la estrategia. Entonces, ¿por qué? Porque sí van a haber problemas, sí van a haber circunstancias difíciles. Quiero ir terminando con esta última parte, porque Nehemías terminó lo que Dios le pidió que hiciera. Y eso lo encontramos en Nehemías 6, capítulo 6 y versículo 15 y 16. Así que el 2 de octubre, ahí falta un 2, el 2 de octubre, a los 152 días después de comenzar la obra, que dice, se terminó la muralla. Se terminó la muralla. Y el versículo 16 dice: cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas se sintieron ¿qué? Aterrorizados y humillados, se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. No va a ser mejor indicación que ver a otros observando la obra que se está terminando. No va a ser mejor indicación que ver que aquellos que se estaban burlando, que ver que aquellos que no creían lo que se podía hacer, que ver que aquellos que estaban intentando hacernos caer, vean lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. El mejor testimonio que usted y yo podemos dar es lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Tal vez los demás no lo entiendan, tal vez los demás no lo vean y ni siquiera crean que vaya a ocurrir, pero lo mejor va a ocurrir cuando Dios nos dé la victoria. La victoria es del Señor, y como es del Señor, también es suya, también es de su familia, también es de la gente que está con usted. La victoria es del Señor y también es suya. Quiero terminar con el Salmo 44, que dice de la siguiente forma: con tu poder expulsaste a las naciones paganas y entregaste toda la tierra a nuestros antepasados. Aplastaste a sus enemigos y liberaste a nuestros antepasados. No fue con sus espadas que conquistaron la tierra, ni con sus brazos fuertes que les dieron la victoria. Fue tu mano derecha y tu brazo fuerte y la luz cegadora de tu rostro que les ayudó, porque los amabas. Versículo 4: tú eres mi rey. Hay alguien en este lugar que todavía puede decir que el Señor es nuestro rey. Tú eres mi rey y mi Dios, y tú decretas las victorias de Israel. El versículo 5 dice: solo con tu poder hacemos retroceder a nuestros enemigos. Solo en tu nombre podemos pisotear a nuestros adversarios. El versículo 6 dice: no confío en mi arco, no dependo de que mi espada me salve. El versículo 7: tú eres el que nos da la victoria sobre nuestros enemigos, avergüenzas a los que nos odian. Y el versículo 8 dice: oh Dios, todo el día te damos gloria y alabamos tu nombre constantemente. Aleluya. Alguien puede decir que aquí la victoria del Señor también está. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. No es con nuestra fuerza, no es con nuestras manos, no es con nuestros dones, nuestros talentos. Es con el poder de Dios, su fuerza, su mano, su victoria está con nosotros en esta mañana. ¡Aleluya! ¿Qué falta entonces para que creamos? ¿Qué falta entonces para que confiemos? Si ya Dios lo dijo, si ya Dios lo hizo. Créelo, créelo, créelo. Hay problemas, sigue creyendo.
hay angustia, sigue creyendo. Porque eso es parte de lo que Dios ha dicho que va a ocurrir. Pero no has terminado, no has terminado, no has terminado. Señor, gracias por tu presencia en esta mañana. ¿Le puede dar gracias a Dios? ¿Hay algo por qué dar gracias a Dios en esta mañana? Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Porque ahora entiendo lo que está ocurriendo. Porque ahora entiendo que no he terminado. Señor, gracias por lo que estás haciendo, porque no hemos visto el final todavía. No hemos visto el final todavía. Falta todavía por ver la victoria que has prometido, Dios. Así que no desfallecemos en esta mañana, Señor. Hay un grupo de gente en este lugar que decide no desfallecer, que decide no abandonar, que decide no desistir. Hay muchos, Señor, en este lugar que todavía levantan sus manos, levantan su voz y dicen: Señor, confía que todavía voy a seguir. Señor, no he terminado y quiero seguir. Oh Dios, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor.